Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Gente Saludable, de nuevo una edición para ustedes llena de información de salud y calidad de vida. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que nos contacten por allí, en Twitter e Instagram, @gentesaludable, y nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Hoy tenemos un tema súper interesante, veamos de qué trata. La despigmentación de la piel en algunas zonas como la cara, extremidades y área genital es conocida como vitiligo. Se desconoce su causa, pero con tratamiento médico y psicológico puede arrojar excelentes resultados. Este será nuestro tema hoy en Gente Saludable, gente como tú. Así es, y es que es nuestro tema del día, es el vitiligo. Vamos a conversar de inmediato con la dermatóloga María Elvira Loyo, que es nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida. Gracias, Jenny. Háblanos de este tema interesante, me interesa que lo abordemos mucho, sobre todo desde el aspecto social, del desenvolvimiento social diario del paciente con vitiligo, que es muy estigmatizado. Sí, así es. Realmente, bueno, lo primero que tenemos que hacer es conceptualizar que el vitiligo es una enfermedad de la piel no inflamatoria, es una dermatosis crónica que se caracteriza por la presencia de placas o de áreas totalmente desprovistas de pigmento en la piel. Es lo que se conoce como acromia desde el punto de vista científico. Ciertamente es una enfermedad que tiene un componente de estigmatización social muy importante y un componente incluso donde el paciente tiende a encerrarse en sí mismo. Pero la razón fundamental de esto es que siempre lo comento cada vez que tengo oportunidad de hacerlo en algún programa donde he sido invitada, que yo pienso que el paciente con vitiligo sufre. El paciente con vitiligo es un paciente que sufre no solamente por la enfermedad, sino por el desencadenante de la enfermedad. Sin duda. Científicamente es una enfermedad de origen autoinmune, donde el paciente se autoagrede y autodestruye sus células productoras de pigmento. Y todo esto tiene que ver directamente generalmente con un desencadenante de índole emocional. Así que el paciente con vitiligo sufre por él, sufre por lo que él vive a diario y sufre por los demás, porque el paciente con vitiligo se sabe mirado, aún a hurtadillas se sabe mirado, y eso lo hace sufrir. Si habláramos de las causas, ¿serían solo emocionales? No, realmente desde el punto de vista médico, la causa real, fidedignamente, del vitiligo se desconoce. Okay. Sabemos que hay un componente autoinmune que está ejerciendo allí una parte muy importante, donde el melanocito está siendo destruido por el propio sistema inmune del paciente. O sea, siempre pongo un ejemplo un poco para que la gente entienda lo que quiero decir, igual los pacientes. Imagínate que tú tienes tu melanocito ahí todos los días y pasa tu sistema inmunológico y lo saluda: hola señor melanocito, ¿cómo está? Bien, gracias. Un día ese melanocito expresa en su superficie una serie de moléculas o receptores para unos neurotransmisores determinados. Y el sistema inmunológico, que pasa todos los días y lo saluda, lo ve y dice: hey, mi melanocito no tiene ese sombrerito, este no es mi melanocito, este es un melanocito malandro. Saca sus herramientas, le da 4 planazos a ese melanocito y el melanocito cae herido. Okay. En consecuencia, deja de producir el pigmento que habitualmente venía produciendo. Y esto es súper importante porque esto va a determinar, desde este punto de vista fisiopatológico, que el médico, si lo enfrenta de esa manera, le diga al paciente que esto tiene solución, porque la tiene. El vitiligo tiene solución. Okay. Claro. Si usted tiene un vitiligo desde hace 50 años, ese vitiligo no está herido, ese melanocito no está herido, está muerto. Claro. Entonces hay cosas que son un poco irreversibles en función del tiempo que tienen o de la extensión de la enfermedad. Por eso la importancia del diagnóstico temprano y de acudir al médico, al especialista, inmediatamente apenas veamos que algo se está manifestando en nuestra piel. Hablemos del cuerpo como tal, ¿en dónde se manifiesta el vitiligo? En cualquier parte. En cualquier lado. El vitiligo puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, cualquiera. Desde el cuero cabelludo hasta la punta del dedo gordo del pie, pasando por los genitales, puede aparecer en cualquier área. ¿Qué pasa con el autorrechazo? Cuando me estoy viendo manchas blancas
empiezo a cerrarme, cuando salen en la cara me maquillo y no voy al médico. Bueno, el problema es que hay lesiones, hay máculas acrómicas que no se tapan con maquillaje, sino con un maquillaje especializado que pues, desgraciadamente no disponemos en el momento comercialmente en el país. Habría que traerlo de fuera. De todas maneras, el hecho de que tú obvies una situación no significa que la situación no está allí, para nada. O sea, el hecho de que yo no vea una cosa no significa que no está allí. Entonces, yo creo que el abordaje... Porque esa evasión ocurre bastante, claro, no el miedo además, es un miedo. Claro, pero es que además es comprensible, porque todo esto viene desencadenado por un proceso de autoagresión, de no autoaceptación de una situación determinada que no está resuelta aunque yo no la vea. Es decir, el hecho de que yo no sufra por algo, es decir, que no llore en el momento por algo, claro, no significa que por dentro no va la procesión. Y así es. Y el paciente pues tiene que acudir al especialista. Estamos conversando con la dermatóloga María Elvira Loyo a propósito de nuestro tema del día de hoy, que es el vitiligo. Ya volvemos en la siguiente parte. Continuamos con más de Gente Saludable. Nuestro tema del día es el vitiligo. Estamos conversando con la dermatóloga María Elvira Loyo. Doctora, cuéntenos las implicaciones sociales, mentales, esa sensibilidad que toca la enfermedad o el padecimiento del vitiligo, pero en especial en la consulta. Si sabemos ya que el desencadenante tiene que ver con un proceso mental, psicológico, ¿cómo abordarlo de las dos vías? Tanto ese problema como el aspecto médico, lo que te voy a recetar. Sí, mira Jenny, el problema es que yo creo que un médico tiene que ser un puente entre el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que un médico como los de antes, como la época de José Gregorio Hernández, por ejemplo, que era un médico que te oía, era un médico que tenía tiempo para oír al paciente, lo que se dice y lo que no se dice también. Entonces, una consulta con vitiligo es una consulta muy especial. De hecho, en mi consulta privada se le adjudica un tiempo distinto al paciente que va a consultar por vitiligo, porque es un paciente que tiene unas necesidades emocionales especiales. Sí. Eso no quiere decir que él va a ir a mi consulta que yo le haga únicamente psicoterapia o a que yo lo escuche. No, él anda también en búsqueda de una solución contundente, rápida y de una guía, porque a su problema, claro. No sabes de dónde viene. Claro, pero yo creo que cuando ya el paciente acude a la consulta es porque está encaminado en la resolución de su problema, porque ya lo aceptó y ya decidió buscar la ayuda. Y cuando uno está en la consulta, yo siempre les digo que esto es un camino que vamos a recorrer los dos, o sea, él y yo estoy ahí para ayudarlo, para decirle cuáles son los elementos, las herramientas que tiene que usar para poder salir de esa situación. A ver, te pongo un ejemplo. Yo tengo una paciente médico que es intensivista, que cuando llegó a la consulta, lo que yo percibía era que ella no creía que ella podía salir de esa situación, que ella podía tener una resolución del problema. Sobre todo porque, bueno, venimos con la medicina alopática, ¿sabes? Y yo también soy científico, soy universitaria y creo que tengo el mismo nivel de conocimiento, pero nos estamos manejando en dos ondas distintas. Cuando ella finalmente comprendió que el problema no era únicamente un problema de crema o de medicamento, el cambio fue tan drástico que tú la ves hoy en día y tú dices, ¿dónde estaba el vitiligo? ¿Es curable? ¿Es tratable? Es tratable. Yo tengo montones de pacientes con resolución total del problema, ad integrum del problema. Claro, a eso no se le puede poner un tiempo. Hay gente que me dice, ¿en cuánto tiempo voy a estar bien? No lo sé. Eso depende de ti, no de mí. O sea, yo te puedo ayudar desde el punto de vista científico, te voy a decir qué vas a hacer. Pero luego que tú sales de la puerta del consultorio para allá, eres tú quien decide en cuánto tiempo vas a resolver el problema. Y bueno, tengo gente que en 3 meses ha resuelto sus máculas, hay gente que tengo 2 años y va un poquito más lento, pero va.
Así que sí. Es importante que vaya. Es importante que vaya. El diagnóstico, cuando te llega el paciente al consultorio, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Entiendo que hay evidencias, ¿no? Claro, lo primero es la parte de inspección clínica, que bueno, eso no se le escapa a nadie, pero también tenemos otras herramientas para ayudarnos, por ejemplo, la lámpara de Woods es una lámpara que emite una luz en una frecuencia ultravioleta, que cuando apagamos la luz y pasamos por encima de las lesiones, emite una coloración fluorescente especial que nos permite determinar que en efecto hay ausencia de pigmento en esa zona. Y pues la herramienta fundamental de diagnóstico dermatológico, que si no tenemos nada de esto, podemos recurrir a biopsia. ¿Hay un vitiligo inicial? Es decir, a mí me puede aparecer algo inicial o de inmediato una parte muy grande se despigmenta, o sea, ¿cómo es su aparición? No, eso puede ser progresivo. De hecho, en los pacientes con vitiligo hay un fenómeno muy interesante que se llama fenómeno de Koepner. El vitiligo aparece en sitios donde el paciente está siendo sometido a un roce continuo, permanente, crónico y mecánico. Es decir, por ejemplo, el reloj, la cadenita. Tuve una paciente que tenía vitiligo en las áreas donde la tirita del brasier le rozaba justamente en la parte del hombro. Entonces, el fenómeno de Koepner puede determinar la aparición de vitiligo en un sitio determinado o en aquellas áreas donde los pacientes se hayan herido, roto, golpeado, y no necesariamente tiene que ser una mácula de gran tamaño, de grandes dimensiones para su aparición, sino que puede ser muy pequeña y en la medida que va transcurriendo el tiempo crece. El vitiligo es nuestro tema del día de hoy. Conversamos con María Elvira Loyo, dermatóloga. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de Gente Saludable, gente como tú. Y volvemos ya con la última parte de Gente Saludable, gente como tú, conversando hoy sobre el vitiligo con María Elvira Loyo, dermatóloga. Mara, es importante que hablemos del tratamiento. Una vez que ya se diagnostica el vitiligo, ¿cómo empieza ese proceso de tratamiento? A ver, hay un montón de tratamientos disponibles en el mercado farmacéutico y una serie de herramientas terapéuticas que tenemos disponibles los dermatólogos para el tratamiento del vitiligo. Fundamentalmente me voy a referir al uso de medicamentos tópicos de tipo esteroide. También se usa con mucha frecuencia los inmunomoduladores tópicos de tipo tacrolimus o pimecrolimus y por supuesto el uso de 8-metoxisoraleno, que es un fotosensibilizante que va a producir como una estimulación del melanocito para que Estamos hablando de cremas. Todo esto es tópico, sí. Okay. Para que reinicie pues la función del melanocito. Sin embargo, tenemos también disponibles fotosensibilizantes de tipo oral, que es el mismo metoxisoraleno, que se aplica también tomado al paciente, sobre todo cuando las áreas son un poco más extensas o cuando el paciente, por motivos de orden laboral o social, tiene comprometido la aplicación de las cremas, porque bueno, tampoco es que es tan fácil, ¿no? Entre también las herramientas terapéuticas tenemos disponible la aplicación de luz. Dependiendo del servidor fotolumínico que se vaya a utilizar, podemos disponer de fotoservidores de narrow band o de bandas estrechas o también de PUVA, que es la asociación entre soralenos y fotoservidores que tienen radiación ultravioleta A. Por supuesto, esto tiene su lado oscuro, ¿ok? Porque si no es aplicado correctamente, estos pacientes eventualmente pueden desarrollar una mayor predisposición a ese cáncer de piel. Okay. Entonces es importante pues eso. En el pasado reciente en nuestro país se comentó mucho sobre un producto que se producía o se produce en Valencia, en el estado Carabobo. Personalmente no tengo ninguna experiencia con ese producto y yo creo que harían falta una serie de estudios un poco más serios
que sean indexados internacionalmente, que tengan validez por la comunidad científica nacional e internacional para poder realmente fundamentar nuestras esperanzas en este producto. Mara, ¿algunas recomendaciones de calidad de vida del día a día que le das a tus pacientes y que le podemos dar hoy a nuestros televidentes relacionados con el poder sobrellevar mejor este padecimiento, tomando en cuenta que además tú nos decías que quizás que el vitiligo se manifiesta en áreas de roce, del reloj, de la tira del brasier? ¿Qué recomendaciones se les dan a los pacientes? Bueno, lo primero, yo creo que lo más importante es que el médico tiene que infundir al paciente esperanza. La esperanza de que en efecto puede tener resolución, de que esto es un problema manejable y que estamos en una senda donde la ciencia afortunadamente trabaja para el individuo. Entonces, esperanza primero. La segunda, en temas de rutina diaria, que los pacientes eviten usar cosas muy apretadas, ropa que produzca roce continuo, prendas que no estén perfectamente acopladas a la piel porque están sueltas, entonces rozan. Este paciente tiene que tener un cuidado especial en no lastimarse la piel, lacerarse, herirse por aquello del fenómeno de Kepner. Y algo súper importante que los pacientes a veces olvidan, sí, y que es válido no solamente para los pacientes con vitiligo, que cuanto más, sino para todos, para todo tu público, y es el uso diario del protector solar. La melanina, que es el pigmento de la piel, está allí para reflectar los rayos del sol. El paciente que no tiene melanina porque tiene vitiligo está mucho más propenso a sufrir los daños deleterios del mismo, tipo cáncer, fotoenvejecimiento. Creo que lo menos importante es lo del fotoenvejecimiento y lo de las arrugas, pero los pacientes con vitiligo tienen mayor predisposición a hacer cáncer de piel, entonces tienen que usar diariamente protector solar. Mara, ¿se te ha presentado la ocasión en consulta que has tenido también que incorporar a la consulta a los familiares? Sí, generalmente es así, sobre todo cuando tengo pacientes adolescentes. Son pacientes sumamente conflictuados y donde el problema generalmente es de entorno, más sí, que de claro, el individuo per se, ¿no? Y sí, hacemos a veces la consulta grupal. Inicialmente, cuando el paciente llega a la consulta, estoy sola con el paciente, le pido a los padres que esperen fuera, porque hay cosas que uno puede decir delante de los padres y otras que no. Así es. Y son parte del secreto médico. Pero luego, siempre y cuando el paciente sí, así me lo autorice, le pedimos a los padres que entren y hacemos como sí, una terapia grupal. A diferencia de otros padecimientos, ¿el vitiligo tiene algún contenido genético? No se sabe todavía. En realidad hay algunos reportes de que hijos de padres con vitiligo tienen mayor predisposición a vitiligo, pero no necesariamente es una regla de 3. No necesariamente. Mara, ofrécenos tus contactos para que nuestros televidentes, si quieren por allí seguirte. Sí, el consultorio es Consultorio Médico MEL, está en el centro de Ancor, Caracas, en la avenida Alameda, San Bernardino. Los teléfonos son 578-5293 y 883-0107. Y la página, el correo electrónico del consultorio es consultoriomedicomel, así todo pegadito, @gmail.com. Ha llegado el momento de despedirnos. Quiero agradecerte por haber venido con nosotros hoy a compartir sobre este tema tan importante. Gracias. Conversábamos con María Elvira Loyo, dermatólogo, a propósito de nuestro tema que es el vitiligo, súper importante, se trata muy poco, pero como siempre nuestra misión acá en Gente Saludable es que usted esté súper informado y tenga todas las herramientas de todas las enfermedades y padecimientos para que al momento de que tenga que manejarlo o enfrentarse a ella, usted o algún familiar sepa qué hacer y sepa cómo abordarlo. Muchísimas gracias por su sintonía, síganos a través de nuestras redes sociales, @Gente Saludable en Twitter y en Instagram, y pueden consultar nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Hasta la próxima.